En este problema vos tenías que utilizabas el dióxido de manganeso para que el ácido oxálico se oxide a dióxido de carbono. Y bueno, el dióxido de manganeso se reducía a manganeso más 2. El primer problema que teníamos era averiguar el estado de oxidación, que bueno, ahora sabemos que es más 3, pero hay dos formas de tratar de averiguar eso, donde la primera es, en realidad son tres. La primera es que vos cuando ves una expresión como esta, sabes que se trata de un ácido carboxílico. Y los ácidos carboxílicos por regla tienen un estado de oxidación más 3. ¿Cómo podés verificar eso? Bueno, vos agarrás y pones que tenés el carbono carboxílico y esta estructura básicamente es uno de los hidrógenos se une mediante un doble enlace y el otro es un enlace simple a un oxidrilo. Entonces vos siempre si mirás los electrones de valencia que tiene el carbono, vas a ver que este tiene 4, entonces este le sobra acá. El oxígeno tiene 6 y en este caso también. Entonces vos tenés que estos dos electrones del carbono se comparten con estos dos del oxígeno para formar los enlaces. Ahora, ¿qué pasa? Como el oxígeno tiene una electronegatividad que es mayor que la del carbono, tiende a llevarse, a acercarse hacia sí estos electrones que son del carbono. Entonces, ¿qué pasa? Como que se le vienen dos cargas negativas y por eso el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y acá lo mismo, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el electrón que comparte con el hidrógeno se va directamente, o sea, se acerca más al oxígeno, y acá este electrón que le comparte el carbono se acerca al oxígeno también, entonces se le vienen dos electrones y por eso el estado de oxidación es menos 2. Normalmente siempre viste es menos 2, salvo cuando tenés un peróxido. Y acá lo que pasa es que como el electrón del hidrógeno se fue cerca del oxígeno, es como si el hidrógeno se hubiese quedado sin un electrón, entonces por eso el estado de oxidación es más 1. Bien, la lógica con el carbono es la misma. Vos tenés tres electrones que se alejaron del carbono y se fueron para los oxígenos, entonces es como si se hubiese quedado sin tres electrones, y de esta manera el estado de oxidación es más 3. Otra forma de verificar eso es escribir la molécula como normalmente nosotros escribimos a los ácidos. Si por ejemplo vos te acuerdas del ácido sulfúrico, la forma de escribirlo era el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, ¿no? Donde vos tenías dos hidrógenos y cuatro oxígenos. En el caso de este de acá, del ácido oxálico, vos tenés el hidrógeno, bueno, el carbono y los oxígenos. Entonces pones hidrógeno, carbono y oxígenos. Donde mirando este subíndice vos tenés dos hidrógenos, dos carbonos y cuatro oxígenos. Y al igual que como hacías con un ácido, dividís la molécula para poder averiguar las cargas. El hidrógeno tiene más 1 y acá como es más 1 por 2 más 1 por 2, la carga neta es más 2. Bien, acá lo mismo. Entonces, para poder neutralizar estas cargas, estos grupos de acá, en este caso el sulfato y acá el oxalato, tienen que tener cargas netas menos 2. O sea, lo voy a poner por acá. Y acá lo mismo. Entonces, vos ya sabés que el oxígeno actúa con carga neta menos 2, que multiplicado por 4 va a dar menos 8. Y en este caso, para que te dé menos 2, el azufre no queda otra que tenga más 6. Y acá también va a tener que tener globalmente más 6, pero como acá tenés un 2, el número que va acá es un más 3. Bien, entonces esta es otra manera de verificar la carga que tiene que tener el carbono del ácido carboxílico. Entonces, nada, dicho esto, bueno, nosotros teníamos este problema donde teníamos la reacción que dijimos, teníamos el dióxido de manganeso que se utilizaba para oxidar el ácido oxálico, el cual se oxidaba a dióxido de carbono y el dióxido de manganeso se reducía a manganeso más 2. Hacías las reacciones y hacías el balance eh, iónico, digamos, para poder llevar a cabo lo que es el balance ion-electrón, ¿no? Entonces obtenías ahí lo que era la ecuación iónica neta. Una vez que la obtenías, se verificabas que los balances se cumplan, digamos, ahí volcabas los datos que te daba el problema. A vos te decía que se hacían reaccionar 0,4125 gramos de dióxido de manganeso
y 10 centímetros cúbicos de una solución 1 normal de ácido oxálico. Entonces, de momento nosotros lo que averiguamos acá era cuál era el reactivo limitante y cuál estaba en exceso. Ya técnicamente por el enunciado ya sabíamos cuál estaba en exceso, que técnicamente debería ser el ácido oxálico, pero lo vamos a verificar. Entonces, lo primero que hacemos es homogeneizar unidades. Vamos a pasar esto de acá a gramos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hacemos uso de la normalidad. Ahora, la normalidad se expresaba en función de litros, así que vamos a tener que pasar este volumen a litros. Acá lo hicimos el pasaje, y nos quedó que estos 10 centímetros cúbicos equivalen a 0,01 litros. Y después, la normalidad la usamos de esta manera, donde teníamos estas tres ecuaciones, y lo primero que calculamos siempre es lo más fácil, lo que tenemos a mano, que es el peso equivalente, que era el peso molecular sobre los electrones puestos en juego. El peso molecular lo sacamos de la tabla periódica, los electrones puestos en juego los sacamos de la hemi-reacción, no de la global, sino de la hemi-reacción. En este caso, como se trata del ácido oxálico, miramos esta hemi-reacción de acá y vemos que los electrones puestos en juego son 2. Si acá hubiesen sido, no sé, 6, 7 y acá 2, los que deberíamos poner en la ecuación son esos 6 o esos 7. Bien, o sea, siempre es de la hemi-reacción donde está el elemento, el compuesto en cuestión. Entonces, nada, calculamos el peso equivalente y después nos fijamos qué queremos hallar. Nosotros queremos hallar la masa. ¿Por qué? Porque la normalidad ya la tenemos, el volumen de la solución ya la tenemos, el peso equivalente lo acabamos de calcular. Entonces, primero despejamos de acá el equivalente, pasamos multiplicando el volumen, que es lo que hicimos acá, y tenemos que los equivalentes son 0,01. Y una vez que obtuvimos los equivalentes, de esta segunda ecuación de acá despejamos la masa, de modo tal que me queda equivalente por peso equivalente, y, bueno, haciendo la cuenta, tengo que la masa, o sea, la masa de ácido oxálico que yo tengo son 0,45 gramos. Entonces, ahora yo teniendo esto, voy a verificar lo del reactivo en exceso y el reactivo limitante. ¿Cómo hago esto? Bueno, primero que nada yo miro la reacción química que ocurrió, ya balanceada, y yo veo que en esta reacción química, un mol de dióxido de manganeso reaccionó con un mol de ácido oxálico. Entonces yo tengo que respetar esa estequiometría para hacer el cálculo del reactivo limitante. Entonces, yo lo puedo hacer en unidades de mol o en unidades de masa. Yo voy a elegir unidades de masa porque son las que yo fui calculando a lo largo del problema. Entonces voy a decir que un mol de dióxido de manganeso, o lo que es equivalente, su peso molecular, o sea 87 gramos, reacciona con un mol de ácido oxálico, o lo que es equivalente a 90 gramos. Entonces, los 0,4125 gramos de dióxido de manganeso que se pusieron en juego, ¿con cuánto van a reaccionar de ácido oxálico? Y me da que se necesitan 0,4267 gramos. Y yo calculé que tengo 0,45. Entonces acá ya verificamos que el que está en exceso es el ácido oxálico, así como dice el enunciado. Porque viste que el enunciado dice que el exceso de ácido oxálico después se titula con permanganato de potasio. Entonces, bueno, después hacemos solamente para verificar la reacción inversa, es decir, tenemos un mol de ácido oxálico o 90 gramos que reaccionan con un mol de dióxido de manganeso o 87 gramos. Entonces, para que me reaccionen los 0,45 gramos que tengo de ácido oxálico, voy a necesitar, hago la cuenta, y me da 0,435 gramos de dióxido de manganeso. Y yo en realidad tengo 0,4125. Entonces, yo ya sé que el limitante en esta reacción va a ser el dióxido de manganeso. Entonces, bueno, una vez que se verificó esto, lo que hacemos es calcular entonces el exceso de ácido oxálico que tenemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el enunciado básicamente a nosotros nos dice que el exceso de ácido oxálico se titula con permanganato de potasio. Entonces, bueno, averiguemos cuánto hay de exceso. Hacemos 0,45 menos lo que reaccionó, que es 0,4267, ¿bien? Que es lo que hicimos acá arriba, donde la diferencia nos dio 0,0233 gramos de ácido oxálico. Ahora bien, la siguiente parte del enunciado nos dice entonces que el exceso de ácido oxálico se titula con permanganato de potasio. Pero no nos pregunta cuánto permanganato de potasio se requerirá para titular el exceso de ácido oxálico que nosotros calculamos acá, sino que nos dice que se tituló el exceso de ácido oxálico y se utilizó
un volumen de 27,5 centímetros cúbicos de una solución 0,1 normal de permanganato de potasio. Entonces, ya el enunciado directamente nos está diciendo que se tuvo que gastar eso para poder titular todo el ácido oxálico que había, o sea, que sobró de exceso de la reacción anterior. Entonces, acá directamente ya nosotros podemos calcular con la cantidad de permanganato que se utilizó cuánto ácido oxálico se tituló, es decir, cuánto ácido oxálico había en exceso. Y de esa manera poder comprobar si esta cantidad que nosotros tenemos acá en exceso es la correcta o no. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para eso? Lo mismo que antes, bueno, planteamos las semireacciones, resolvemos todo, llegamos a la iónica neta y volcamos los datos que tenemos. En función de esto, nosotros siempre vamos a trabajar en unidades de gramos en este caso, así que vamos a pasar esto a gramos. Primero pasamos el volumen a litro, que acá lo hicimos, y después pasamos con la normalidad. Bueno, básicamente obtenemos la masa. Son los mismos pasos que lo que hicimos hace un momento, entonces lo que obtenemos es que tenemos, o mejor dicho, que gastamos 0,0869 gramos de permanganato de potasio. Entonces, ahora mirando la estequiometría que nos da acá, nosotros tenemos que 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 5 moles de ácido oxálico. Entonces, primero nosotros averiguamos el peso molecular del permanganato, 158 gramos, y el peso molecular del ácido oxálico, que es 90 gramos. Y lo que hacemos para hacer la reacción química, básicamente, o sea, para saber cuánto reaccionó con esta cantidad de permanganato, vamos a decir, bueno, 2 moles de permanganato han reaccionado con 5 de ácido oxálico. Tantos moles, o sea, la equivalencia de esto en moles, ¿cuántos moles sería? Yo lo voy a hacer en gramos, entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta masa, que equivale a 1 mol, por 2, porque son 2 moles. Y después esta masa, que equivale a 1 mol, por 5, porque son 5 moles, ¿bien? Entonces, habiendo hecho ya la multiplicación, a mí me queda que 316 gramos de permanganato de potasio o 2 moles reaccionan con 450 gramos de ácido oxálico o 5 moles. ¿Bien? Entonces, los 0,0869 gramos de permanganato de potasio que yo calculé que tengo, porque es lo que me dio por el cálculo que había en estos 27,5 centímetros cúbicos, 0,1 normal, bueno, ¿cuánto van a necesitar de ácido oxálico para que, bueno, o sea, básicamente reaccione esto? Entonces, a mí lo que me marca esto es que de la titulación que hice yo con el permanganato, yo tuve que gastar esta cantidad porque el exceso que había de ácido oxálico era esto. Entonces, yo mirando esto, ya veo que no es el mismo número que yo calculé arriba, o sea, los 0,0233, sino que es más. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Básicamente en que si yo expresara, a ver, gráficamente, no sé, yo tengo acá un vaso precipitado y esta cantidad, toda esta cantidad, es el ácido oxálico original, es decir, que acá tengo los 0,45 gramos. Originalmente yo había calculado que de los 0,45, 0,42 han reaccionado. Entonces lo pongo con otro color. Suponete que todo esto era 0,45 y esto es 0,42. Entonces, 0,42 habían reaccionado y el exceso, que es esta diferencia entre la línea roja y la línea verde, me daba originalmente 0,0233. ¿Ven? Pero ahora, acá me dice que el exceso en realidad es más. O sea que si el exceso es mayor, lo que reaccionó fue menos. Entonces ahora con otro color voy a poner lo que técnicamente reaccionó, que yo todavía no sé cuánto es, pero lo que sí sé es este exceso que hay, que es este de acá. Entonces, para calcular esto lo que hago simplemente es, bueno, la totalidad que yo tenía, menos el exceso que a mí me dice que tengo ahora, me va a dar lo que reaccionó.
O sea, básicamente lo que hago es 0,45 menos 0,1238. Bien. Esto si lo escribimos formalmente sería algo así. Bien. Entonces, la cantidad que reaccionó en realidad de ácido oxálico, haciendo uso de la cantidad original que yo tenía y el exceso que tengo, es de 0,3262. Entonces, a mí lo que me quiere decir esto, o sea, lo que me indica, es que si yo anteriormente había necesitado 0,42 gramos de ácido oxálico para hacer reaccionar los 0,4125 de dióxido de manganeso, y yo sé que el dióxido de manganeso era el limitante. ¿Qué significa que sea limitante? Que todo lo que hay de dióxido de manganeso, todo reacciona. Entonces, si yo he necesitado para hacer reaccionar toda esa cantidad de dióxido de manganeso 0,42, pero ahora sé que en realidad necesité menos, o sea 0,32, significa que yo entonces necesité menos de dióxido de manganeso. Y que en realidad de esos 0,4125 que yo tenía, reaccionó una menor cantidad, lo cual se traduce en lo que dice el enunciado, que el dióxido de manganeso es impuro. Entonces la cuestión ahora está en averiguar cuál es la pureza, o como dice la última parte del enunciado, cuál es el porcentaje de dióxido de manganeso en la solución original. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que hacer como el paso lógico inverso a lo que hicimos hasta recién, que básicamente esto sería así. Nosotros para poder hacer este cálculo de acá, lo que habíamos supuesto al principio es que la pureza del dióxido de manganeso en la solución de dióxido de manganeso era el 100%. O sea, que básicamente yo digo esto. A ver, el dióxido de manganeso, o sea, la solución de 0,4125 gramos de dióxido de manganeso es 100% pura. O sea que todo es dióxido de manganeso. Entonces, yo vine acá y hice 87 gramos, o sea, por la estequiometría, ese, un mol de dióxido de manganeso, reaccionó con un mol de ácido oxálico, y lo que tengo necesita tanto de ácido oxálico. Bien, ahora la cuestión es que esto no es así. Yo sé que en realidad no reaccionó esta cantidad, sino que reaccionó lo que hice recién matemáticamente, que son 0,3262 gramos. Bien, entonces yo hago el paso inverso y digo, bueno, yo tengo, por la estequiometría, voy a seguir teniendo que 87 gramos de dióxido de manganeso han reaccionado con 90 gramos del ácido oxálico. Bien, ahora, yo ahora ya no tengo esta incógnita, sino que ya sé cuánto reaccionado de ácido oxálico, que son los 0,3262. Bien, mi incógnita ahora es saber cuánto necesité del dióxido de manganeso. Bien, entonces hago la cuenta y esto me da que lo que se necesitó de dióxido de manganeso fueron 0,3153 gramos. Bien, que es una cantidad menor a los 0,4125 gramos de solución. Entonces acá ya vemos que la pureza no es del 100%. Y para sacar la pureza, simplemente lo que hacemos es, bueno, si yo sé ahora entonces, a ver, acá tenés que recordar que el dióxido de manganeso es el reactivo limitante. Entonces, otra vez repitiendo concepto, el reactivo limitante es aquel de los reactivos que primero se acaba y hace que la reacción se termine. Entonces, eso significa básicamente que el reactivo limitante se consume todo. Entonces, si yo acá para obtener los 0,3262 gramos de ácido oxálico, mejor dicho, para hacer reaccionar esta cantidad de ácido oxálico, requerí esta cantidad, o usé esta cantidad, significa que esto era todo lo que había de dióxido de manganeso. Ahora, si a mí me dice que yo la solución que tengo tiene un peso de 0,4125, claramente la pureza no es del 100%, porque si fuese del 100%, acá sería 0,4125. Bien, entonces para averiguar la pureza, o el porcentaje, porque vos lo que te preguntas es el porcentaje de dióxido de manganeso en la solución original, lo que haces es, bueno, lo que yo sé que había de dióxido de manganeso sobre la cantidad de solución que a mí me dieron,
de dióxido de manganeso. Bien. Y esto lo multiplico por 100. Entonces, esta cantidad me va a terminar dando 76,44%. Bien. Y así es como se resuelve este ejercicio.